Leemos la palabra del Señor en Esther 4, versículo 9 en adelante. Dice, Atac, yo voy a leer la versión NBI. Regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo. Estas son las palabras de Esther, versículo 11. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerca a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esta es la palabra del Señor en Esther 4, y antes de entrar de lleno en lo que tenemos para compartir en este tiempo, es bueno para todos nosotros entender el contexto en el cual nos encontramos y entender un poquito el libro de Esther, sus primeros capítulos. Entonces, Esther y el rey que se menciona acá está dentro del imperio persa. El imperio persa, que fueron los que conquistaron al imperio de los babilonios. La civilización babilónica fue conquistada por los persas, y en medio de este imperio es que se encuentra Esther. Y en el capítulo 1 nos habla que el rey de Persa en ese momento era el rey Asuero. Y el rey Asuero o rey Jerjes, que está en otras traducciones, es el rey de Persia que está precisamente en este momento de la historia. Si alguien tiene el mapa geográfico de la tierra, el imperio persa está ubicado más o menos en Irán. Pero la palabra nos dice que en este tiempo, involucrada desde Etiopía hasta la India. Desde Etiopía hasta la India. Es decir, continente noreste africano, parte de Europa y también parte de Asia. Ese era el imperio persa en el cual se encuentra Esther en este momento. El imperio persa, nos dice la palabra en sus primeros capítulos, que en este momento estaba compuesto de 127 provincias, 127 ciudades a cargo del imperio persa, porque fue uno de los imperios más grandes de la historia, el imperio persa. También hay mucha referencia bíblica porque el rey Ciro de los persas fue el que permitió a los judíos volver a Jerusalén. Todos los judíos que estaban en medio de la cautividad fue en el imperio persa, que era un imperio que dejaba la religiosidad con más libertad que los de Babilonia, que sitiaron Jerusalén y no les permitieron seguir creyendo en Dios. Pero los persas tenían más libertad, y en medio del imperio persa es que Israel vuelve de la cautividad. Y eso lo vemos en Esdras, en Nehemías, ciertas personas que volvieron. Pero nos encontramos con el libro de Esther en este momento de la historia, en que hubieron muchos judíos que no volvieron a Jerusalén, sino que estuvieron esparcidos por diferentes lugares. Y acá nos encontramos en el reinado persa, que el rey, en este caso Asuero, para los persas el rey era el Dios sobre la tierra. Para los persas el rey hacía y deshacía. El rey era el dueño de absolutamente todo lo que se determinaba en su imperio, porque eran muchas naciones. Y parte de eso lo vemos precisamente en los primeros capítulos de Esther. Si alguien lo ha leído, vamos a recordar un poco. Si alguien no ha leído, los primeros capítulos de Esther nos dicen que el rey Asuero
hizo una fiesta, hizo un banquete. Escúchame bien el día de números que estuvieron celebrando. 180 días. Alguien puede decir que el 18 era la fiesta peak. Pueden ser 3, 5, 9 días. No, pero aquí los persas batieron el récord mundial. 180 días. La mitad del año estaban en banquete. Fue esto en el tercer año del rey Asuero. Y era una fiesta y un banquete que comieran lo que quisieran y bebieran lo que quisieran. Todo con libertad. No le bastaron 180 días, porque la palabra nos dice que le agregó 7 días más, una semanita más. Y en esa semana que le agregó el rey Asuero, dice que en medio de la fiesta y del contexto, él dice: traigan a la reina Vasti a este lugar, traigan a la reina Vasti, que se ponga la corona del imperio persa, que la reina Vasti venga a este lugar y que todos los que están acá vean la hermosura de la reina. Y la reina Vasti no quiso ir, no quiso ser parte de aquello. Como estamos en el imperio persa, el rey hace y deshace. Por lo tanto, como la reina Vasti no fue, la destituyó. Y ya en el segundo capítulo, como él hacía lo que quería, hizo un concurso de belleza en el capítulo 2. Y si la fiesta duraba medio año, el concurso de belleza, ¿cuánto duraba? Más de un año. No, si eran procesos largos los persas. Y dice la palabra de Dios que el rey Asuero dijo, encomendó a uno de sus eunucos que estuviera a cargo y que 6 meses preparara a las mujeres más lindas del imperio persa con aceites, con cremas, que después de esos 6 meses más las prepare con perfume y que recién después de un año se presenten delante del rey Asuero y él escoja a la mujer que él quiere. No, si el rey Asuero era ese hombre. Ese es el imperio persa. En ese momento de la historia se encuentra Esther. Ya en el capítulo 3, en el capítulo 2 nos cuenta la palabra que el Señor Esther tenía mucha gracia de parte del Señor. Y Esther, cuando estuvo el eunuco que preparaba, vio a Esther y la ayudó en cada preparación, la ayudó en cada parte del proceso, porque halló gracia en la vida de Esther, halló hermosura, simpatía. La palabra nos dice que todo aquel que conocía a Esther era una mujer muy simpática, muy hermosa. Y cuando el rey Asuero tiene que decidir sobre 127 ciudades, sobre un imperio gigante, un montón de mujeres, y dice la palabra que él ve simplemente a Esther. Y Esther es la elegida. Y Esther, por el favor y la gracia del Señor, llega al trono. Y en el capítulo 2, la reina de todo el imperio persa es una joven judía llamada Esther, que es parte del imperio persa. Se va volcando un poco la historia porque en el capítulo 3 aparece en escena Amán. Y Amán es el segundo a bordo del reinado persa. Está el rey Asuero que hace y deshace, y está Amán que anda por las mismas. Entonces Amán odiaba a los judíos, odiaba a Mardoqueo. Mardoqueo el que leímos al principio, que está aconsejando a Esther. Mardoqueo es el primo mayor de Esther, que se hizo cargo de ella porque ella fue huérfana, perdió a su papá y perdió a su mamá, pero su primo mayor se hace cargo de Esther. Él es Mardoqueo. Y Amán odiaba a Mardoqueo porque Amán pasaba por el palacio y quería que todos se humillaran delante de él, pero Mardoqueo no lo hacía. Y él le pidió al rey Asuero que genere una ley, un edicto real, que mueran todos los judíos. Y el rey Asuero, como hacía lo que él quería, dijo: ya, me parece buena idea y lo voy a hacer. Y en el calendario había una fecha en que se iba a exterminar a todo el pueblo judío. Entonces en esa parte estamos en el capítulo 4, en donde lo que leímos, Mardoqueo le está diciendo a Esther: tú puedes hablar, tú estás en el palacio real, tú estás en una posición que Dios te ha dado para que tú puedas intervenir. Y Esther le responde y le dice lo que leímos al principio: es que las cosas no son tan fáciles.
Porque yo veo a la gente que se acerca al palacio sin que el rey la llame y esa gente muere. Yo he visto a gente morir porque querer hablar con el rey y el rey no los llamó, porque así es el rey Asuero, así es el imperio persa. Entonces eso le responde Ester a Mardoqueo. Y leo nuevamente el versículo 14, porque nosotros leímos del 9 al 16, el versículo 14 dice, del capítulo 4. Mardoqueo dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia, la familia de tu padre, perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Entonces, me gustaría detenerme en dos declaraciones que uno puede captar de estas palabras de Mardoqueo. Dos declaraciones de la palabra del Señor que están inmersas en toda la Biblia, pero aquí se hacen tangente en la historia de Ester y por eso contextualicé un poco más de su historia. Lo primero que queremos hablar es de la providencia de Dios. Providencia de Dios. No sé si a alguien le es familiar el término, si lo ha escuchado, si entiende un poco de lo que es, si ha profundizado en la palabra providencia. Hay ciertas palabras que nos ayudan a entender un poco la raíz de la misma palabra, y si providencia la dividimos en dos palabras, que es pro, que es pre, y videncia, que es visión, quiere hablar de una previsión de Dios, quiere hablarnos de que Dios ya conoce todo lo que viene. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios tiene el cuadro completo. Él lo conoce todo, lo sabe todo, no solo del presente, no solo del pasado, sino que también conoce el futuro, conoce lo que viene, conoce los tiempos, determina tiempos. Y es la providencia de Dios el primer punto que queremos hablar, porque Mardoqueo le dice: si tú no haces nada, tú te puedes quedar callada, tienes la libertad, pero de otro lugar vendrá nuestra salvación. Mardoqueo está declarando que aun si Ester no interviene, si no usa su posición, Dios es tan poderoso que guía providencialmente para que sus planes se cumplan, para que los planes del Señor se cumplan y se lleven a cabo. Esa es providencia de Dios, que Él sabe lo que viene, que Él determina cosas. Entonces Mardoqueo está completamente seguro que el pueblo de Dios depende del Señor, que el pueblo de Dios depende de aquel que sustenta todas las cosas. Y ningún hombre ni ninguna mujer, por más que alcance una posición o un cargo de gran influencia, nuestra fe no está en ese cargo en la persona, nuestra fe está depositada en el Dios de los cielos, aquel que provee y sustenta cada una de nuestras vidas. Mardoqueo declara la providencia de Dios, que Él sustenta todo, que nuestra vida no depende en absoluto de posiciones, de cargos, situaciones. Mardoqueo tiene tanta fe en Dios, él conoce la palabra, él es judío, él sabe que el Señor cuida y protege a su pueblo, él sabe las promesas de Dios y Mardoqueo tiene su fe puesta en él, que él sabe que él puede librar a su pueblo, que él sabe que la vida de él y de su pueblo no dependen de la mujer que tiene el alto más grande o más alto en el imperio persa, sino que depende del Señor, aquel que está de nuestro lado, aquel que pelea las batallas a favor de cada uno de nosotros, de los que confiamos completamente en Él. Aparte de este ejemplo de providencia, podemos ver la providencia de Dios en muchos aspectos de la misma creación que Él ha tenido. En todo lo que el Señor creó, árboles, plantas, el Señor les dio en su inteligencia y diseño la capacidad a cada árbol y planta de que nos dé el fruto, que nos podamos alimentar, pero que también el fruto traiga la semilla
para que se siga reproduciendo y podamos nosotros sembrar y cosechar, porque en la provisión de Dios, cuando Él crea el mundo, sabe que viene más población, más gente, sabe que tenemos una necesidad de alimentarnos y de alimentarnos saludablemente, y Él crea en su diseño y en su inteligencia toda provisión para nuestras vidas. Si hay algo que, bueno, hay muchas cosas muy ricas en Chile, pero si hay algo que nos gusta harto con la Paula es la palta chilena. La palta cremosa, verde, maravillosa, la palta chilena. Y yo vi y traté de hacer un experimento, no sé si alguien aquí lo ha hecho, pero yo tomé el cuesco de una palta. Yo vi el video y anoté paso a paso. Y le puse 2 palos al cuesco, uno por aquí y uno por allá, y eso estaba sustentado en un vaso. Y eso tenía que tener una cierta cantidad de agua que tocara el cuesco. ¿Qué iba a pasar a los días después? Ese cuesco iba a echar raíz. Y ese cuesco con raíz, la idea es trasplantarlo a la tierra y después un palto y nos da palta. Maravilloso. Nunca me resultó. Nunca me resultó y no la intenté 1 o 2 veces, la intenté varias veces. Y yo veía la imagen en el video y le resultaba a la gente. Pero bueno, y resulta que ahora en la casa tiramos cuesco a la tierra. ¡Tum! Así. ¡Tum! El cuesco cae sobre la tierra y en par de tiempo después tenemos 2 paltos de 1 metro, más o menos 1 metro y tanto. Yo después le comenté en el video que era falso. No, mentira. Que era falso ese video. Y creé el propio video que es como si resulta. No. Pero en el diseño de Dios, que Él prevé todo, sabe lo que hemos de necesitar. Ya el verano nos va a dejar el próximo mes. Le aviso al tiro. Nos va a dejar el próximo mes. Y viene el otoño. Y toda estación tiene cosas buenas y malas. Cuando las temperaturas comienzan a bajar, que anoche todos queríamos que la temperatura fuera un poco más baja porque hizo demasiado calor, también aparecen los resfríos y los virus respiratorios. Y ahí que llegue el verano de nuevo, por favor, y estamos así. Y resulta que en tiempo en que aparecen los resfríos y todas nuestras defensas necesariamente tienen que crecer. Y usted sabe cuáles son las frutas que vamos a comenzar a cosechar ahora, justo previo a este tiempo que necesitamos fortalecer el sistema inmunológico. Son las frutas y las verduras que tienen más vitamina C. Más vitamina C. Es lo que vamos a cosechar ahora, a comer y a fortalecernos, porque hay un diseño maravilloso de parte del Señor. Es el Dios en el que creemos cada uno de nosotros. Aquel que vio de antemano todo en su provisión y sabe el sustento para su creación misma. Y otro ejemplo. En este tiempo que estamos más expuestos al sol, que necesitamos que nuestras células consuman beta-caroteno, que nos protege de cuando estamos más expuestos al sol, lo que cosechamos en el verano son todas las frutas y las verduras que tienen más beta-caroteno. Cada área vemos cómo está la provisión del Señor. Si uno analiza su cuerpo, los músculos, hay diferentes tipos de músculos. Hay músculos que son los músculos esqueléticos, que son los que envuelven a los huesos. Entonces yo le puedo decir a mi brazo que haga este movimiento de contracción y yo conscientemente lo estoy haciendo. Pero hay otros tipos de músculos lisos, que envuelven nuestros órganos, que yo no conscientemente le digo cuando vaya a comer algo, a ordenar a mi estómago lo que tiene que hacer. Hay un diseño previo de que el Señor ordenó todas las cosas. Hay un músculo que es el músculo cardíaco, que es nuestro corazón, y el corazón bombea a cada segundo. Cuando nosotros estamos durmiendo plácidamente, ahí está el corazón bombeando, y ahí está el Señor, su diseño maravilloso, que cada latido de nuestro corazón nos habla de este Dios maravilloso que nos ama, que ama cada una de nuestras vidas y que proveyó todo lo necesario para que podamos existir cada uno de nosotros. Si hay algo que marcó mi vida
Fue hace años atrás con Mateo y con Alvarito cuando escuché su corazón por primera vez, porque al escuchar, le ha pasado a los papás que al escuchar el corazón de nuestros hijos por primera vez, a las mamás, es una consulta donde el bebé está en el vientre de su madre y uno puede escuchar no el corazón de mamá, el corazón del hijo, y ahí está latiendo de forma perfecta, hablando de nuestro Creador que sustenta todas las cosas maravillosas, porque el Señor se anticipa en su diseño perfecto para que todo siga el curso de su perfecta voluntad hacia la creación y hacia cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, si fuimos cuidados, cada uno de los que está acá, que yo veo bien, bonito, fortalecido, cuando teníamos días de vida indefenso, ahí estuvo el Señor sustentando nuestra vida y la vida de cada uno de ustedes. ¿No seguirá sustentándonos el Señor? ¿No seguirá proveyendo de todo lo necesario para nuestras vidas? Y lo segundo de la palabra es que hay un llamado de Mardoqueo para que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo. Somos llamados a servir en este tiempo. Así como Esther fue llamada a servir en su tiempo, cada uno de nosotros estamos siendo llamados a servir. Si bien está el Señor creando, y no solo crea, sino que le da sustento a todas las cosas, y un ejemplo de su provisión, como lo hemos visto, del Señor que crea y que también nos ama a cada uno de nosotros, también nos quiere hacer partícipe de sus planes, también nos quiere hacer partícipe a nosotros de su diseño y nos involucra a todos en el mover de su perfecta voluntad. Él nos quiere involucrar y Él nos está llamando constantemente. Aquí hay profesionales, hay personas que ejercen oficios durante años, hay gente que está estudiando en establecimientos universitarios de enseñanza básica, media, preescolar. Y en el lugar que estemos, el Señor nos está llamando a servir, a servirlo a Él, a poder tomar todo lo que está de nuestro lado y poder servir al Señor. Así con la vida de Esther, con el libro que sigue en el transcurso de su historia, luego de la declaración que vimos que Esther llama al ayuno, que Esther llama a poder orar, buscar a Dios, el Señor se mueve, Él cambia y transforma todo para que en los capítulos siguientes dé un vuelco totalmente la historia y el favor y la gracia del Señor estén sobre Esther para que el rey atienda ese llamado y pueda cambiar lo que viene ocurriendo. En la posición que está Esther en su trabajo es llenada de gracia y favor para ser usada por el Señor. Y en esa pregunta que Mardoqueo hace, ¿no será que no sabes si no has llegado al trono para un lugar como este? Se convierte en una afirmación porque eso es parte del plan de Dios, que todo el sustento del Señor sobre su vida es para servir a su pueblo, que toda la intervención que el Señor estuvo moviéndose, poniendo a las personas adecuadas, es para interceder a favor de otros, y es como ella es la única en este momento de la historia de poder ayudar, de poder intervenir, de poder bendecir a su pueblo, a su familia. Hay todo un pueblo que tiene en su calendario que va a ser exterminado, pero Esther asume el compromiso y la responsabilidad. Y tal como Esther, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿quién sabe si no llegaste a la posición en la que estás para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a estudiar lo que estudiaste para ser un influenciador en el lugar que estás? ¿Quién sabe si el trabajo, la puerta laboral que tienes actualmente, el Señor no la quiere usar para un tiempo como este, el tiempo que estamos viviendo actualmente? Un tiempo, lamentablemente, que los principios cristianos están en peligro de extinción, que hay una decadencia espiritual, que en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, cada vez vemos más injusticias que justicia, cada vez vemos más situaciones de que los valores se han ido perdiendo y necesitamos poder ejercer lo que el Señor nos ha llamado. Si pensamos que el trabajo tiene como único propósito ir y recibir un sueldo, si pensamos que el trabajo que el Señor nos ha dado tiene un único propósito de estar por estar y cumplir, estamos muy lejos del plan de Dios para nuestras vidas
y estamos minimizando la obra del Señor que quiere hacer en nuestros lugares de trabajo. Si hemos pensado que el lugar de estudio que tenemos es para poder tener un título universitario, un título técnico, si pensamos que el lugar de estudio en el que estamos es simplemente para cumplir un proceso, estamos muy lejos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque el llamado es a bendecir a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Hay un llamado de parte del Señor para ejercer una influencia sobre aquellos que están a nuestro alrededor. La vida de Esther es súper evidente porque llegó a un límite de querer matar a todo el pueblo de Dios. Pero también en nuestras vidas hay un llamado de parte del Señor para ejercer nuestra influencia. Así como Esther fue llamada con su cargo, su vida, nosotros estamos siendo llamados con nuestros cargos que estén a disposición de la obra del Señor. Que nuestras vidas estén a disposición de la obra del Señor. Que en el lugar que estemos tenemos una influencia sobre personas que sea para bendecir la obra del Señor. Si leemos la Biblia y nos comparamos con esta historia, veremos que hay una monarquía, que hay un rey que hace y deshace. Y aparentemente, como primera impresión, podemos decir que nuestra vida, nuestro contexto histórico es totalmente distinto. Sin embargo, los principios que llevan a Esther a ejercer eso son los mismos principios que necesitamos tomar y poder ejercer, porque fuimos llamados por Dios para servir en este tiempo. En el tiempo que estamos de injusticia, el Señor necesita que la gente, sus hijos, lleven justicia en el lugar que estamos. En el tiempo que estamos, que los valores se hacen mucho más lo indebido, que sean sus hijos o hijas, que se nieguen a las cosas indebidas. Y necesitamos que en el lugar que estemos podamos ejercer la influencia que también tenemos nosotros. Al igual que en la reina Esther, en nosotros hay una influencia en el entorno en que estamos y ahí necesitamos ejercerla. Yo no sé cuál es tu cargo que tú tienes en tu trabajo, no sé cuál es tu lugar de estudio, a dónde el Señor te ha llevado, cuál es la puerta laboral que Él ha abierto, yo la desconozco, no sé con qué gente interactúas día tras día, quién está a tu alrededor, yo lo desconozco, pero solo sé que así como Esther fue movida por el Señor a ejercer su cargo y su influencia en la empresa que estés, en el lugar que esté, el Señor te mueve a ejercer tu influencia sobre el reino de los cielos. Aún si estás en casa y tienes un rol de papá y mamá, el Señor te lleva a ejercer una influencia sobre tus hijos, sobre tus hijas. Aún siendo abuelos, sobre nietos y nietas, a ejercer y a poder dar a conocer a Cristo a otros. Pero el Señor nos quiere que veamos propósito. Si nosotros vivimos nuestro día a día en trabajo y estudio con objetivos terrenales, con objetivos que solo son de este mundo, estamos minimizando el evangelio de Cristo, que el Señor lo completa todo, Él lo llena todo y Cristo es todo, absolutamente todo en nuestra vida, no solo en este espacio, sino que en el espacio en el cual nos desenvolvemos. Ahí necesitamos ejercer nuestra influencia hacia el Señor en los principios que el Señor nos ha dado. Aún en esta providencia del Señor, aún en que el Señor conoce los tiempos, Él no nos excluye a nosotros de sus planes. Es más, Él nos quiere usar para que nuestra vida le lleve vidas a otros, para que tu vida bendiga la vida de otras personas. El Señor no quiere que simplemente repitamos en este lugar: el Señor te ama, repitamos al que está en este lado, somos familia, y repitamos una y otra vez porque es súper fácil hacerlo en este contexto. El Señor quiere que nuestro corazón tenga la disposición de servir el día lunes cuando estamos en nuestro trabajo y ahí amemos a quien está en nuestro entorno. El Señor quiere no simplemente que acá, que en este lugar sirvamos completamente. El Señor quiere que asumamos el compromiso que asumimos en este lugar de devoción a Dios,
nosotros que también se traduzca en servicio a otros. Y no solo servicio a quienes están acá, que son hermanos en la fe, sino servicio en nuestro lugar de trabajo, en el lugar que estamos. Necesitamos servir a quienes están a nuestro lado. Necesitamos ser gente honesta en donde quiera que estemos y amar con quienes nos involucramos. Ahí está el compromiso con el Señor. Ahí se ve el compromiso con la obra de Cristo. Ahí se ve mi compromiso con la cruz del Señor. Acá es más simple. Acá yo puedo estar hablando, pero mi compromiso es también el día lunes, el día martes y así durante el transcurso de toda la semana en el lugar que yo me esté desenvolviendo. Y que el compromiso y la devoción que asumimos con el Señor se concrete en lo tangible en los lugares que estamos. Por mucho tiempo creí que la única forma de yo servir al Señor en mi lugar de trabajo era tratar de ingeniármelas para ver cuándo podía hacer un estudio bíblico con gente que no era cristiana. Trataba de ver el espacio donde yo podía orar. Trataba de ver el espacio y siempre alguna junta, y lo hago y es una bendición hacerlo con gente que no es cristiana, orar, compartir, sea en el espacio que sea. Pero no solo eso el llamado del Señor. Hagámoslo, hagámoslo. Pero el Señor también tiene un llamado a ser gente justa en nuestros trabajos. A ser gente que los principios del Señor los sigue haciendo. Que sigue siendo personas que hablan verdad. Y el Señor nos está llamando a que nuestros principios los ejerzamos en el lugar que estemos. Parte de esto fue una experiencia que tuve el año pasado en mi trabajo. El año 2024 fue un año, para mí, el peor laboralmente hablando. Llevo 12 años trabajando, 13 años por ahí. Y el año 2024 fue el peor en términos, en varios temas, pero a nivel como de la parte que trabajo yo, el área, la gerencia que nos involucra. Fue malo porque hubieron malos resultados. Fue malo porque había un clima laboral que no era bueno. Fue malo porque se dieron muchas injusticias, cosas que yo veía que no me parecían. Y me di cuenta de que estaban ocurriendo varias cosas cuando me llaman a mí a una entrevista. No sé si era entrevista, pero eran abogados externos a la empresa porque estaban investigando acerca de demandas. Y demanda a compañeros de trabajo, a jefatura, a gerencia, ahí mismo donde trabajo yo. Y él, en esta entrevista, o en este proceso que viví, que no fue agradable, porque él me contaba lo que estaba ocurriendo y me decía que no tenía que ver conmigo, pero que parte de los que daban testimonio o demandas, cómo fue el asunto, dieron mi nombre para poder emitir lo que yo veía de forma objetiva, que podía ser una persona que hablara justamente, de forma justa en el trabajo. Y yo me pongo a pensar en esa experiencia que no fue buena el año pasado, de cómo el Señor, así como en la historia de Esther, cómo hay tantas injusticias que se dan en nuestros lugares de trabajo y cómo el Señor necesita de su pueblo, de hombres y mujeres que sigan los principios del Señor y que ejerzan esos principios en los lugares que estamos, y que tu vida se mantenga firme en un contexto distinto a este, que tu vida se mantenga firme en Cristo, se mantenga firme en los valores que el Señor ha marcado en tu corazón, que se mantenga firme porque las personas en tu trabajo pasan momentos complejos que necesitan de ánimo que puede provenir de ti, porque solo tú conoces el Señor que anima, el Dios que consuela, solo tú lo has conocido. Y hay gente en tu trabajo que está entristecida y viviendo días amargos, y el Señor quiere llevar luz a través de tu vida para consolar a otros. El Señor quiere llevar luz en medio de tinieblas y usar tu vida para llevar luz a otro, pero no solo en este lugar, sino en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio con compañeros. Que dejemos de ver la iglesia como un lugar en que tenemos devoción completa a Dios, y cuando salimos de la iglesia a un lugar que es totalmente distinto y pareciera que vivimos una vida dividida entre que servimos a Dios en este lugar y nos cuesta tanto servir a Dios en otros lugares porque no puedo orar en este lugar, porque no puedo leer la Biblia abiertamente,
Pero no es solo eso lo que el Señor nos está llamando, es a ser gente justa, con valores de reino, del reino del Señor, con valores que el Señor solo ha puesto en tu vida y necesitas ejercerlos en tu trabajo. Necesitas ser guiado por el Señor. Necesitas mantenerte fiel a la palabra en donde quiera que estés. Cuando Jesucristo estaba siendo acusado, la autoridad de ese momento era Pilato, gobernador europeo, romano, gobernador romano, Pilato. Y Pilato le dice, yo tengo la autoridad, a Jesucristo le dice, yo tengo la autoridad de dejarte libre o crucificarte. Y Jesús lo mira a los ojos y le dice, tú tienes autoridad porque del cielo te dieron autoridad. Tú tienes autoridad porque mi Padre te ha dado autoridad. Sobre los gobiernos que tenemos, que pueden ser la mayoría malos gobiernos, sea jefatura, sean gobiernos, presidentes, reyes, lo que sea, que pueden ser buenos o malos. Hay un gobierno que es sobre todo gobierno. Y hay un rey que reina sobre todo. Y tiene autoridad sobre todo. Y su nombre es Jesucristo. Y Él gobierna sobre todas las cosas. Y Él está sobre todo, sigue ejerciendo. Y su provisión sigue sustentando todo. Porque Él conoce lo que viene. Él sabe si hemos pasado momentos de injusticia. Él trae justicia. Él sabe si hemos pasado momentos de dolor. Él trae consuelo a nuestras vidas. Pero ahí está gobernando y sigue gobernando. Y en esa misma provisión, en esa misma visión anticipada del Creador, Él nos miró a cada uno de nosotros. Antes de la creación del mundo Él nos conocía. Y Él sabía que en un punto de nuestra vida no podíamos seguir solos. Él sabía que aún con todo lo que Él nos ha dado, que nuestro cuerpo de alguna forma vive gracias a su diseño perfecto, que pensamos que somos nosotros los que logramos las cosas, pero es Dios y su mano creadora sustentándonos. Vio que necesitábamos, que en algún momento de nuestra vida íbamos a sentir un vacío en nuestro corazón y en nuestra vida. Íbamos a ver que la vida no era todo lo que vemos, sino que hay algo más profundo, y envió a su Hijo amado. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que ese vacío que está en nuestro corazón solo sea llenado por Él, solo sea llenado por el Rey, solo sea llenado por Jesucristo. Nuestra vida solo puede ser llenada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Cristo que sigue reinando. Aunque nos parece que hay muchas situaciones de injusticia, el Señor quiere llevar justicia a través de tu vida. Y tenemos la libertad para decidir si nos sumamos a lo que Él quiere hacer o no nos sumamos, porque Él lo hará. Él lo seguirá haciendo. Y un golpe a nuestro ego, un golpe a nuestra vida, es saber que el Señor no necesita nuestra vida, porque Él hará, porque Él determinará, pero en su perfecto amor nos quiere usar. En su perfecto amor quiere usar tu vida en el contexto en el cual te encuentras. Él quiere usar tu vida para su gloria y honra. Ya para ir concluyendo, la vida de Esther que hablamos no llegó al trono, no llegó al imperio persa simplemente por su belleza y simpatía, sino que la mano del Señor siempre estuvo sobre la vida de Esther y la llevó a ese lugar por los propósitos que ya hemos visto, de que se pudiera arriesgar completamente y pudiera hablar con el rey. Y de la misma forma que en la vida de Esther, si tú piensas por un momento en tu vida, en lo que tú tienes, en lo que has alcanzado, si tú piensas en el título que tienes, en el cargo, y si recuerdas que el Señor te ha dado lo que tienes, y si tienes conciencia de que el Señor te ha puesto en el lugar que estás, en la familia que tienes, que ha sido su misericordia y su gracia, si pensamos todos los que estamos acá y que nuestro corazón sigue bombeando sangre a todo nuestro organismo sin haber pensado en eso,
y el Señor nos sigue sustentando con su mano. Tenemos la libertad de elegir seguir viendo una vida con desafíos y objetivos solamente terrenales, o decirle presente al Rey, decirle presente a Jesucristo, que nos está llamando a su palacio real para poder ser parte de su reino y para poder ejercer la influencia que Él ha puesto en nuestras vidas para bendecir la vida de otros. Si hay algo en nuestros trabajos que vieron de justicia, ni siquiera somos nosotros, es lo que a Cristo ha ido trabajando en cada uno de nuestros corazones. Si hay algo en que ven de amabilidad, de honestidad en nuestra vida, es porque precisamente estamos dejando que Él trabaje en nosotros, que Él haga a través de nosotros, porque si se tratara de nuestra vida, no podríamos lograrlos. Los primeros capítulos de Esther nos dice que ella ocultó su identidad de judía. Ella la ocultó para llegar al palacio. Ella ocultó a la raza que pertenecía. Ella no lo dijo para mantenerse. Pero llegó un tiempo que fue su tiempo de tener que cambiar y de tener que decirlo para intervenir. Tenía la libertad para hacerlo o no hacerlo, y ella decidió cambiar y poder tomar una actitud totalmente activa de hacer un llamado a la oración, al ayuno, a buscar a Dios y también a presentarse delante del rey, de confesar que es judía y decir que había un día en el calendario que la matarían a ella y a toda su familia. El Señor obró gracia y misericordia y la historia cambió. Finalmente Amán fue el que murió, se dio vuelta todo, y el pueblo judío esparcido por todo Persa vivió por obra y misericordia del Señor. Y es así como también la vida de Esther nos sirve como ejemplo y de alerta para nuestras propias vidas, si seguiremos tal como estamos o queremos hacer un cambio en poder ejercer la influencia que el Señor ha puesto y el Señor nos ha llamado en el lugar que estemos. Y asumir el riesgo que asumió Esther, y que Cristo fue mucho más allá, porque Él dio su vida, Él murió y resucitó. Y ahora también el plan perfecto del Señor es que nos sumemos a ese plan y que la vida de muchas personas puedan ser transformadas y cambiadas por medio de lo que Cristo hace en tu vida. Te invito a ponerte de pie y que podamos juntos orar para que el tiempo en el que estamos, que hay una necesidad de hijos e hijas de Dios, nosotros seamos de aquellos que dicen presente al Padre y que Él use nuestras vidas. Padre, gracias por estar atento a tu palabra. Gracias, Señor, porque cada una de las historias, personajes que vemos y conocemos, nos hablan de cómo tú haces, cómo tú obras y cómo tú lo sigues haciendo en este año 2025 y lo seguirás haciendo. Acá no hemos asistido personas que hoy día quizás tienen turno en algún lugar, que mañana vamos a ir a diferentes lugares a trabajar, pronto muchos comenzarán a estudiar, que este año 2025 podamos entender al lugar que tú nos has llevado y entender que ese lugar en el que estamos hay propósitos eternos para compañeros de trabajo y compañeros de estudio. Te rogamos, Señor, que bendigas, Padre, a todos, Señor, quienes están en diferentes lugares y podamos ejercer principios de reino. También aprovechamos este tiempo para bendecir a quienes están en la India. Se nos ha reportado y hemos orado como iglesia y de forma personal el ministerio de Tomás Mora, que el pastor ha levantado para rescatar a niñas de la esclavitud sexual. Y como el pastor Lance, que el pastor que está allá de la India, está siendo enjuiciado, está siendo perseguido, Señor. Te rogamos tu intervención, Padre, tu misericordia sobre la India, para que tu mano siga estando presente en la vida de nuestros hermanos, para que las niñas que están refugiadas, para que las niñas son rescatadas, sigan siendo provistas por ti, sustentadas por ti, Señor.
Que tu pueblo siga confiando, Padre, aún en medio de las injusticias, aún en medio de gobiernos que quieren perseguir a tu pueblo, que sigamos siendo levantados a la oración y a poder obrar, Padre, para que veamos tu mano en la vida de muchos, Señor. Bendice a la India, bendice a Chile, bendice nuestra ciudad, que cada uno de nosotros, Padre, pueda seguir haciendo tu obra maravillosa en el lugar que tú has puesto a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.